Hace varios meses, tomé la decisión de arruinar mi vida por completo. Impulsiva, sí. Tampoco muy meditada. Si me preguntaran por qué lo hice, no sé si habría podido dar una explicación convincente. Supongo que simplemente me sentía atrapado. Empezaba a cansarme de todo. Era lunes por la mañana. Iba en el metro camino al trabajo, como siempre. Pero al llegar a mi parada, no me levanté. Permanecí sentado hasta el final de la línea, llegando a una zona industrial de la ciudad en la que nunca había estado. Me levanté, bajé del tren y subí al andén, respirando el aire fresco. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 8:10 am. Unos minutos después, recibí un mensaje de mi jefe. ¿Dónde estás? Un mensaje que normalmente me habría hecho entrar en pánico. Pero en ese momento me sentí demasiado desconectado de todo como para que me importara. Una sensación extraña. Supongo que algo dentro de mí simplemente se rompió. Simplemente no quería lidiar más con eso. Ir a trabajar y luego volver a casa y estudiar con la esperanza de avanzar en una carrera que no me importaba en lo más mínimo. He estado trabajando desde siempre. Yendo a la escuela desde siempre. Siempre me dije a mí mismo que ya no tendría que hacerlo con alguien. Pero había dejado de sentirme tan seguro de eso. Salí de la estación. Ya pasada la hora punta de la mañana, estaba casi vacía. Elegí una calle al azar y empecé a caminar hasta encontrar un bar. Después de unas copas, sonreía. No solo por el alcohol, sino porque sentía que había recuperado algo de control. Más tarde ese día, compré un mapa de papel en una tienda de todo a $1. Volví a casa, lo pegué en la pared, cerré los ojos y le lancé un dardo. La primera vez aterrizó en el Océano Pacífico. La segunda vez, en algún lugar de Malasia. Nunca había estado en ese país, así que reservé el primer vuelo disponible y volé unos días después. Pasé una semana allí. No tuve itinerario ni horario en todo el tiempo. Simplemente fui a donde el viento me llevara. Deambulé, fui de bar en bar, probé nuevas comidas, hice nuevos amigos. Poco a poco, sentí que mi mundo se abría. Al volver a mi apartamento, lancé otra trampa. 2 días después, estaba en un vuelo a Sao Paulo. Luego a Montreal. Un día, al llegar a casa, me enteré de que me habían desalojado. No me sorprendió mucho, pero tampoco me importó. Simplemente reservé otro vuelo. Revisé mis finanzas y determiné que tenía suficientes ahorros, que planeaba usar como entrada algún día, para mantener esto durante unos 5 meses más. Luego, una noche arriesgada en Macao me dio suficiente para 3 meses más. Por supuesto, seguía preocupado por lo que tendría que afrontar cuando todo se acabara. Le había dicho a mi familia que solo me iba de vacaciones, pero de alguna manera descubrieron que había dejado de ir a trabajar. Había estado evitando contestar sus llamadas, pero finalmente lo hice, solo para que no intentaran presentar una denuncia por desaparición ni nada. Les expliqué lo que había estado haciendo y fue como si se hubiera activado un interruptor. Cualquier atisbo de preocupación en sus voces se desvaneció de repente, reemplazado por un tono de enfado, casi de rabia. Me dijeron que me iba a arrepentir de esto. Que estaba arruinando mi vida. Que si recobraba la cordura y volvía a casa ahora mismo, tal vez podrían ayudarme a recomponerme. Simplemente colgué. Consideré hacer trabajos esporádicos en varios lugares, lo cual hice por un tiempo. Pero luego dejó de importarme. Debería haber sido precavida, temerosa del futuro. Pero no lo fui. Por primera vez en mi vida, era libre, completamente desinhibida. Solo quería seguir disfrutando. Pronto había visitado 22 países diferentes. Había hecho más amigos y experimentado más en esos meses que en mis 29 años de vida anteriores. No quería parar. Y no iba a hacerlo. Los Países Bajos fueron mi 23º destino. Una noche salí de una fiesta en Rotterdam con una chica vestida de azul. Tenía la mente aturdida, bajo la influencia de un cóctel de sustancias. La seguí hasta un denso bosque, donde supuestamente vivía. En retrospectiva, debería haber sonado la alarma. En ese momento, simplemente no me importó. Los árboles y la maleza parecían volverse más densos y hostiles a medida que avanzábamos. Caminamos un buen rato, pero cada vez que una preocupación me asaltaba la cabeza, ella me pasaba la botella y me lanzaba una mirada lo suficientemente seductora como para disipar mis miedos. Incluso en la oscuridad, sus fríos ojos azules parecían brillar. Finalmente llegamos a una casa en un claro. Recuerdo haber entrado, pero no mucho más después. Me desperté a la mañana siguiente en una habitación vacía. Todo estaba bañado por una luz gris y tenue. Se oía un tamborileo fuerte y constante contra las ventanas y el techo.
Llovía. No tenía ni idea de dónde demonios estaba, pero la resaca era tan horrible que no me lo pregunté de inmediato. Miré la habitación. Bastante básica. Aparte de la cama, había una pequeña cómoda, un espejo y 2 cuadros en paredes separadas. El armario estaba abierto y no se veía nada dentro. El aire olía a rancio. Sentía restos de polvo en la garganta y la nariz. Entré al baño a trompicones y vomité un poco. Luego me lavé la cara con agua fría, bebiendo un poco directamente del grifo. Luego me recosté, escuchando la lluvia mientras intentaba reconstruir lo sucedido la noche anterior. Recuerdos de la fiesta volvieron a mí fragmentados. El festival de música al que había asistido antes. El desayuno en el hostal. La chica. El bosque. Comencé a buscar mi teléfono y mi billetera, aliviado de encontrarlos en el suelo al lado de la cama, sin dinero ni tarjetas faltantes. Después de que mi dolor de cabeza se volvió algo manejable, me levanté de la cama y salí de la habitación. El pasillo estaba igual de vacío. Silencioso. Seguía sin haber señales de nadie. Grité y solo recibí un eco extraño. Como si este lugar fuera mucho más grande de lo que podía ver. Revisé las otras habitaciones de arriba. Nada quieto. Luego bajé y era la misma historia. Me senté en el sofá y revisé mi teléfono para ver si había anotado algún número, alguien a quien llamar. Pero no parecía ser así. El último mensaje que recibí fue de un tipo que conocí en el festival. Nada que pudiera ser de la chica del vestido azul. Me pareció extraño cuánta fe debía tener en mí para dejarme solo en su casa así. Pero supongo que estaba prácticamente vacío. No había mucho que robar. Y entonces esa parte cautelosa de mi cerebro se iluminó. ¿Y si esta no era realmente su casa? ¿Y si me habían metido en una situación realmente mala? Me levanté y corrí hacia la puerta principal, respirando profundamente aliviada al darme cuenta de que podía abrirla. El porche delantero estaba decorado con algunas plantas en macetas y 2 mecedoras viejas, con la pintura blanca descascarillada. El aire exterior tenía una agradable dulzura. Algo casi relajante. Pero la lluvia era otra historia. Era caótica. Incluso opresiva. Caía con más fuerza que nunca, y el incesante diluvio de gotas que golpeaban el suelo producía un ruido casi ensordecedor. Nunca había oído hablar de un huracán que azotara los Países Bajos, y este no parecía serlo. Porque no había viento. La lluvia caía en línea recta. Tampoco había truenos ni relámpagos. Era difícil distinguir los alrededores, aunque aún podía distinguir que estaba rodeado de bosque. Miré hacia adelante con los ojos entrecerrados y finalmente divisé el claro por el que habíamos pasado. Pero la idea de aventurarme e intentar encontrar el camino a través del bosque en esas condiciones me parecía horrible. Decidí volver adentro y esperar. No habría sido tan malo si hubiera podido mirar Instagram o algo así, pero la batería de mi teléfono estaba a solo un 25% y no había podido encontrar un cargador. No quería quedarme aquí sin batería. Así que decidí explorar la casa. Realmente no había mucho que destacar. Si tuviera que adivinar cuándo se construyó, diría que hace unos 20 años. Nada que ver con lo moderno, pero tampoco con un aire exactamente antiguo. De hecho, me recordó a la casa de mi infancia en las afueras. Arriba había 3 dormitorios y 2 baños. Parece mucho espacio, pero la distribución era bastante estrecha, con poco espacio entre ellos. La planta baja estaba formada por una sala de estar, una cocina, un pequeño lavadero. Y luego una habitación más tras una puerta de madera cerrada. Podría haber conducido a un sótano. O tal vez solo era un armario. No es que me importara. Solo quería que dejara de llover. No entendía cómo era posible, pero parecía que iba en aumento. Revisé la aplicación del tiempo, pero indicaba que Rotterdam solo estaba parcialmente nublado, con un 5% de probabilidad de precipitaciones. Tampoco había noticias sobre lluvias extremadamente fuertes. Negué con la cabeza, sintiendo que la confusión y la frustración empezaban a proliferar. Esto era una locura. Volví arriba, buscando en cada armario con la esperanza de encontrar un impermeable, un paraguas, algo que me diera una oportunidad de luchar. Pero no pasó nada. Miré la hora. Eran las 2:30. A la mierda, pensé. Intentaré ser valiente. A ver hasta dónde llego. Encontré algo al menos un poco útil en la cocina. Una caja llena de bolsas de basura sin abrir. Con una hice una chaqueta improvisada, usando un cuchillo que encontré en el cajón para hacerle agujeros en la cabeza y los brazos. Luego, con otra, hice una capucha. Usé una tercera para envolver mi teléfono firmemente y minimizar cualquier daño por agua.
Luego, me aventuré a salir. Y no llegué muy lejos. En cuanto dejé de tener un techo que me cubriera la cabeza, sentí que me ahogaba. Las bolsas no me sirvieron de mucho. A cada segundo me veía obligada a limpiarme el agua de los ojos, lo que me hacía casi imposible saber a dónde demonios iba. El suelo del bosque se había convertido en un pantano fangoso. Mis zapatos levantaban terrones de tierra húmeda a cada paso. Tenía frío, estaba incómodo y me estaba volviendo loco poco a poco. Pero seguía decidido a seguir adelante. Eso fue hasta que vi a la gente parada en el borde del claro. Tuve que mirarlos 2 veces. Al principio no los había notado. Era como si hubieran aparecido de repente. Deberían haber sido buenas noticias, ¿no? Había gente cerca. Quizás alguien pudiera ayudarme. Pero los detalles no respaldaban esa conclusión. Había una cantidad asombrosa, parecían docenas. Todos allí de pie, completamente inmóviles. Podrían haber sido maniquíes. Me quedé quieto, esperando que alguno dijera algo. Esperando cualquier reacción. Intenté distinguir sus rostros, que vestían, aunque la lluvia lo dificultaba. De lo único que estaba razonablemente seguro era de que eran altos y delgados, y de que su piel era extrañamente pálida, sin color alguno. Entonces empecé a preguntarme por qué me daba cuenta de esto. ¿Por qué podía ver el contorno perfecto de sus cuerpos? Estaban desnudos, me di cuenta. Todos. De pies a cabeza. Me giré y empecé a correr de vuelta a la casa. Fue entonces cuando vi más. Estaban dispersos por todo el claro. Todos pálidos, desnudos, inmóviles entre los árboles. La casa estaba completamente rodeada de ellos. Me resbalé y caí unas 4 veces antes de poder volver a entrar. Tenía todo el cuerpo empapado. Las piernas, los brazos y la espalda estaban cubiertos de barro. Estaba sacudiendo la cabeza, realmente no queriendo aceptar lo que fuera que estaba pasando. Fue un sueño, intenté convencerme. Un sueño vívido y jodido. Despierta entonces. Hijo de puta, despierta. Esperé mucho tiempo antes de aceptar que no lo haría. Miré por una ventana. Las figuras pálidas seguían allí. No parecía que se hubieran movido en absoluto. Saqué mi teléfono. Según la app del tiempo, ahora estaba mayormente soleado. 0% de precipitación. Todo esto fue demasiado. Entré en pánico y decidí que valía la pena llamar al 112, la línea de emergencias de la UE. La señal no era muy buena, pero aún así logré comunicarme. Intenté explicarle al operador lo que estaba pasando de una forma que me hiciera parecer lo menos loco posible. Estoy en una casa en el bosque. Afuera llovía a cántaros. Me rodeaba gente extraña y potencialmente maliciosa. Cuando terminé de hablar, se produjo un largo silencio en el otro extremo. Sueno como un lunático, pensé. Ella cree que estoy loco. Volví a mirar por la ventana. Las figuras seguían allí. Pero quizá fue bueno que ella pensara que estaba loco. Tienes que enviar a alguien, dije. No sé la dirección. No sé dónde estoy. Envía a alguien. Envía a alguien ahora mismo, hice una pausa. Necesito largarme de aquí. Finalmente la oí suspirar. Lo siento. No puedo hacerlo, dijo. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. ¿Por qué? Le pregunté. ¿No puedes rastrear la llamada o algo? ¿Algo? Lo siento, repitió. No podremos encontrarte. Le pregunté qué quería decir. Ya ha pasado antes. Buscamos por el bosque durante semanas la casa donde estás. Pero nunca la encontramos. Tartamudeé un momento, de repente incapaz de encontrar palabras. Escúchame, continuó. Te creo. Todo lo que has dicho. La primera vez que me llamaron para hablar de esto, no lo hice. Pero ya ha pasado lo suficiente como para saber que algo está pasando. Pero mantén la calma. No te asustes. Solo escucha con atención. La cabeza me daba vueltas. No sabía cómo reaccionar. Pero obedecí. Le dije que la escucharía. Porque, ¿qué más podía hacer? No estás condenado, me dijo. Tarde o temprano, la lluvia parará. Puede que no parezca posible ahora mismo, pero necesitas paciencia. No pierdas la cabeza. No te asustes. Necesitas estar lo más lúcido posible. Porque cuando deje de llover, tendrás que correr como un loco. Tendrás que correr un buen rato. Pero no te detengas. Puede que oigas algo que te persiga. No te detengas hasta que estés fuera del bosque, completamente libre de él. No te seguirán más lejos. ¿Y qué pasa con la gente de afuera? O lo que sea que sean. Suspiró. No lo sé, dijo.
Es la primera vez que he oído hablar de ellos. Lo siento, no sé qué decirte. No puedo ayudarte en eso. Respiré profundamente. De acuerdo. Está bien, dije. ¿Pero podrías quedarte en línea conmigo? Claro, dijo. Estaré aquí. Y una cosa más que debes saber. Sobre el sótano. No, se detuvo a media frase y miré mi teléfono. Un signo de batería agotada apareció en la pantalla un instante antes de apagarse. Me quedé mirando a la pantalla un buen rato. Y luego me quedé allí sentado. Si nunca has sentido miedo, es una sensación extraña. Casi te saca de tu propio cuerpo. Pero entonces recordé lo que me había dicho. Que esto acabaría. Que aún tenía una oportunidad. Una vez más, miré por la ventana. Las figuras seguían allí, aunque parecían haberse acercado. O tal vez no. No quería pensar en ello, así que retrocedí. Ten paciencia, me dije. Solo espera. Volví arriba y me metí en una ducha. Si tenía que esperar, mejor que me pusiera cómoda. El agua tibia me sentó bien, sobre todo porque me quitó el barro que me había empezado a secar en la piel. Vi un bote de champú y lo cogí. Pero dudé antes de echarlo. No me sentía bien. Lo sentía pesado, como si tuviera algo sólido dentro. Desenrosqué la tapa y al instante la ducha se llenó de un intenso olor a formaldehído y podredumbre. Miré dentro. La botella estaba llena de ojos. Parecía que los habían sacado directamente de sus cuencas. Algunos parpadeaban. Lo dejé, cerré el grifo y salí de la ducha. Enjuagué un poco el barro de la ropa en el lavabo y luego exprimí la tela al máximo antes de volver a ponérmela. No era cómodo, desde luego, pero con todo lo que estaba pasando, no era para tanto. No sabía qué más hacer, así que bajé. Empezaba a oscurecer, algo que me ponía aún más nervioso. Pero intenté concentrarme en otra cosa. Como en el hecho de que me moría de hambre. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. No había nada más que un pequeño recipiente lleno de una sustancia oscura y viscosa. No lo abrí. En cambio, intenté rebuscar en los armarios y finalmente encontré uno lleno. De raciones de comida preparada, de raciones del ejército estadounidense de 1968. Una docena. No sabía qué pensar, así que empecé a abrirlos, recogiendo el contenido que pensé que podría ser comestible. Al final, solo quedaban un montón de galletas y caramelos, junto con un paquete de café instantáneo que aún no se había solidificado. Lo cual fue una comida bastante buena dadas las circunstancias. Revisaba la ventana cada pocos minutos y cada vez parecía que las figuras se acercaban. Era difícil no estresarse, pero al menos parecían moverse a paso de tortuga. Tardarían mucho en llegar a la casa. También presté mucha atención a la lluvia. A veces me sentaba en el sofá durante horas, simplemente escuchándola. Pero nunca paró. Solo caía con más fuerza. A medida que los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo, la casa estaba prácticamente bajo el agua. Ya no podía ver nada. Empezó a filtrarse agua por la puerta y por el techo de una de las habitaciones. Intenté ver la televisión en la sala, pero solo pude acceder a un canal. Parecía una grabación de un ático grabada con una cámara en mano, con una vela en el suelo como única fuente de luz. Alguien estaba sentado frente a ella, de espaldas a la cámara. Por la silueta de su cuerpo desnudo, supe que estaban frágiles, con la piel pegada a los huesos. Al rato, empezaron a golpear el suelo con los puños y me pareció oír ruidos en el piso de arriba. Apagué la televisión y todo quedó en silencio. No la volví a encender. Pronto oí un rasguño. Como uñas sobre madera. Rastreé el origen hasta el otro lado de la puerta de madera. El sótano. Tomé un cuchillo de la cocina. Empezó a filtrarse agua por el fondo. Era turbia, como si estuviera mezclada con tierra, sangre o ambas. Olía fatal. Me volví a sentar en el sofá. Al cabo de un rato, tuve la sensación de que me observaban. A través de las ventanas, solo veía mi propio reflejo. Apagué las luces y, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguí la silueta de alguien que miraba hacia adentro. Casi parecía que su cara estaba pegada al cristal. Intenté volver a encender las luces, pero ya no funcionaban. Estaba tan oscuro que apenas podía ver mi propia mano delante de la cara. Pero quizá era lo mejor. Porque así no podrían verme. Ese olor horrible del agua que se filtraba del sótano empezó a intensificarse. Como azufre mezclado con metal. Con un toque de podredumbre. También podía oler algo quemado. Un calor extraño llenó la habitación. Pronto oí el crujido de las ventanas. Una tensión en el cristal. Como si algo ejerciera una presión gradual y fuerte desde fuera.
Ya no me sentía seguro en la sala, así que me levanté con la intención de volver arriba. Entonces me di cuenta de que ya no veía nada. Estaba completamente oscuro. Ni siquiera distinguía dónde estaban las ventanas. Lo cual no tenía sentido. Porque, ¿no debería haber habido al menos un poco de luz de luna? Empecé a usar las manos para tantear el suelo, para guiarme hacia las escaleras. Finalmente encontré la barandilla. Mientras subía los escalones, casi tropecé con algo. Era una persona sentada en los escalones. Tenía la piel fría y húmeda. Entonces empezó a llorar. El llanto pronto se convirtió en sollozos, que luego se transformaron en gemidos. Subí corriendo las escaleras y lo oí correr tras de mí. Sonaba como si gatearan a 4 patas. Palpé la pared hasta encontrar uno de los dormitorios y luego entré corriendo y cerré la puerta. Lo que fuera que estaba al otro lado empezó a golpearlo, y cada impacto sacudía el marco. El lamento se convirtió entonces en un grito horroroso e inhumano. Seguía aferrado al cuchillo, aunque no me consolaba mucho. Mi corazón latía más rápido que nunca. Más rápido de lo que creía posible. Cada portazo era más furioso que el anterior y pronto oí como la madera empezaba a astillarse. El chillido llenó la habitación y fue tan fuerte que me dolió la cabeza. Me abrí paso a tientas en la oscuridad hasta encontrar el baño, encerrándome justo cuando oía cómo arrancaban la puerta del dormitorio de sus goznes. Lo escuché mientras acechaba por la habitación. Sonaba como un cadáver arrastrado en círculos por la alfombra. Intenté guardar el menor silencio posible, pensando que quizá no sabía que estaba allí. Pero entonces dejó de moverse. Y entonces llamaron a la puerta. «Policía». «Abran», dijo. La voz sonaba bastante humana. Casi estuve tentado de escuchar. «Abran, policía». Pero me quedé quieto. «Si no abres la puerta, entraré y te arrancaré el estómago». Unas cuantas amenazas más y luego cambió de táctica. «Mira lo que has hecho», dijo, ahora con la voz de mi padre. «Lo jodiste todo. Podrías haber tenido una buena vida». «¿Qué has hecho?». Negué con la cabeza. «Que te jodan», murmuré en voz baja. «¿Qué fue eso?», respondió. De hecho, sonaba exactamente igual que él. «Sal de aquí ahora mismo. Ahora mismo». Había logrado mantener la compostura hasta ese momento, pero todo empezaba a resultar abrumador. El terror solo se puede experimentar hasta cierto punto antes de que empiece a sobrecargar los sentidos. Supongo que, para algunos, termina paralizándolos. Pero me ocurrió algo más. El miedo se convirtió en incredulidad, que luego se transformó en rabia. Porque, ¿qué sentido tenía todo esto? ¿Era solo para asustarme? ¿Para qué? ¿Por qué yo? ¿Qué demonios había hecho mal? Empecé a preguntar estas cosas en voz alta. Luego me acerqué a la puerta y apoyé la cabeza contra la madera. «¿Qué coño es esto?», grité, desahogando todas mis frustraciones. «¿Qué coño quieres?». Se quedaron en silencio. Los golpes también cesaron. Pero no se fueron. Aún podía oír sus respiraciones entrecortadas al otro lado. Seguí gritando. «Si quieres abrir la puerta, adelante, hazlo. Hazlo y vete a la mierda. Hazlo y vete al infierno. Me da igual. Ya no me importa. Acaba con esta mierda de una vez». Pronto me dolió la garganta, la saliva me salpicó los labios y la barbilla. Apretaba la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. «¿Así que te vas a quedar ahí parado? Haz algo». «¿Qué puto sentido tiene esto? ¿Qué puto sentido tiene? Haz algo o vete a la mierda y déjame ir». Después de esto, mis recuerdos se dispersaron. Recuerdo que seguí gritando, incluso con la voz ronca. Recuerdo la rabia que sentí, aunque no recordaba exactamente lo que me dijeron. Recuerdo voces amenazantes que salían del desagüe del lavabo, agua salpicando en el inodoro. La ducha abriéndose y cerrándose. Un olor a quemado llenaba la habitación. Se esforzaron muchísimo. Hicieron todo lo posible. Pero creo que eso me enfureció aún más. En algún momento, debí quedarme dormido. Al despertar, la habitación estaba iluminada. Me incorporé y vi la luz del sol que entraba a raudales por la ventana. Y entonces me golpeó el dolor. Tenía los nudillos magullados, con trozos de cristal asomando. Había cristales, sangre y agua por todo el suelo. El espejo estaba hecho añicos, al igual que la puerta de la ducha. Había agujeros en las paredes. Me levanté y miré por la ventana. Ya no llovía. Solo un cielo azul sin nubes. Caminé hacia la puerta y la abrí con cautela, casi esperando encontrar alguna monstruosidad esperándome al otro lado. Pero no había nada. Salí del dormitorio, bajé las escaleras y entré en la sala.
La puerta del sótano estaba abierta y estaba completamente inundada por esa agua oscura y fétida. Me aseguré de no pisarla mientras me dirigía a la puerta principal. La abrí y salí a la cálida luz. Entonces eché a correr. El bosque parecía interminable, pero no me detuve. No hasta que llegué a un camino. Mis piernas ya habían superado con creces sus límites y casi me desplomo en cuanto mis zapatos tocaron el asfalto. No oí nada siguiéndome, pero cuando miré hacia el bosque, vi a alguien de pie en la línea de árboles. Una joven con un vestido azul. Habría sido la persona más hermosa que jamás había visto si sus rasgos perfectos no se hubieran distorsionado en un odio visceral y ardiente. Ella seguía mirándome con el ceño fruncido y yo la miraba fijamente. Finalmente, pasó un coche y les hice señas para que se detuvieran. Dos hombres corpulentos. Al principio se mostraron recelosos y pidieron cachearme antes de dejarme entrar. Al no encontrar nada, se ofrecieron a llevarme de vuelta al pueblo. Mientras nos alejábamos, miré hacia el bosque una última vez y la mujer ya no estaba allí.